Amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo maravillosa y poderosamente a usted. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente reunirnos, y la meditación para luego iniciar la enseñanza. Leíamos en el Evangelio del médico amado Lucas. Lucas no fue apóstol, Lucas no fue un escribano. Lucas se convirtió en discípulo a razón de un milagro que Dios hizo en su amigo Teófilo. Se considera que el Evangelio de Lucas es el primer tratado que él escribió. Luego escribió Hechos de los Apóstoles, cuya autoría es de Lucas, dedicado y consagrado a aquel que le dio la vida a su amigo Teófilo. Y leíamos en el capítulo 5 de Lucas, y el título de esta disertación es Pasando de una vida ordinaria a una extraordinaria por la palabra de Dios. Pasando de una vida ordinaria a una extraordinaria por la palabra de Dios. Amén. Y bueno, los niños pequeños van a estar en su escuela, en su enseñanza, para que estén más cómodos o que estén con nosotros. No me voy a extender tanto. Que estén con nosotros. Entonces el tema es pasando de una vida ordinaria a una extraordinaria por la palabra de Dios. Este es uno de los temas que hay que clarificar. La Biblia nos habla de prosperidad. La palabra prosperidad viene de un vocablo griego que se utilizaba para los navegantes y se utiliza para decir buena mar, que tengas un buen viaje, un buen viaje en este caso, la palabra prosperidad. Pero no se puede tomar como doctrina bíblica la prosperidad. No es una doctrina. Es el resultado de vivir en la voluntad de Dios. Y cuando hablo de prosperidad no me hago referencia a esa mal llamada doctrina de la prosperidad que solamente hace énfasis en lo financiero, en lo económico. Recuerdo que una vez un niño se me acercó, y un adolescente, para decirme, Dios me dio como padre un cajero electrónico. Me dio como padre un cajero electrónico. Él no me dice que me ama, él no me demuestra afecto, pero la palabra clave que yo utilizo para que él me suministre lo que él solamente me puede dar, que es dinero, es: papá, te amo, necesito esto. Y él, como un cajero que uno llega y digita la clave, bota la plata, ese cajero no te dice que te ama, ese cajero no te muestra afecto, solamente te da dinero. Y eso es lo que enfatiza la teología de la prosperidad: dinero, recurso económico. Pues bien, esta enseñanza no tiene nada que ver con la falsa doctrina o enseñanza de la prosperidad, sino que usted, de esa vida ordinaria que tenía, usted debe ahora disfrutar por la palabra de una vida extraordinaria. Y no es solamente, reitero, lo económico. Ayer, el viernes y casi esta semana estuve enfermo y fui a trabajar enfermo. Y estuve ayer y no pude dar clase en capellanía por razones de salud. Pero ese Dios que no solamente salva del pecado, sino también nos da salud física, emocional, me ha permitido estar entre ustedes ahora. Los hermanos que estuvieron conmigo ayer me recomendaban: pastor, no salga. Ellos salieron y yo me quedé
Y Dios me dio descanso y me restauró las fuerzas y primeramente la salud física. Ahora bien, cuando hablamos entonces de una vida ordinaria, quiere decir del paso también de una vida en pecado, que eso es lo que no se predica en la teología de la prosperidad. Una vida en la cual ordinariamente usted estaba separado de Dios, enemistado con Dios, y ahora es hijo de Dios, es hija de Dios. Es una persona en la cual Dios tiene una relación a través de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, como aquel que es el único camino al Padre, el cual Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, por Jesucristo. Una vida ordinaria es la que vamos a encontrar en usted y en mí cuando no vivimos por la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de vivir por la palabra de Dios, no quiere decir que usted siempre esté buscando las promesas de la Biblia. No, viva según la Biblia, no solo de las promesas. Es como cuando usted siempre está esperando escuchar lo que quiere oír, que le digan sí, que le digan estás bien, pero cuando Dios dice en la palabra tienes que cambiar en esto, no, eso no es para mí. No, no solamente vivimos de las promesas, sino lo que Dios dice para tu vida. Pasar de una vida ordinaria a una extraordinaria por la palabra la encontramos en este pasaje, en este hecho histórico, en la cual nos dice en los primeros apartes: aconteció que estando ¿quién? Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. ¿Para qué? Y nos dice se agolpaba, nos dice en este caso, sobre él para oír la palabra de Dios. Y eso hace parte de una vida ordinaria. No hay ninguna persona en Colombia que no haya escuchado la palabra de Dios. Colombia es uno de los países alcanzados. Desde que vinieron aquí los conquistadores, los españoles, trajeron el evangelio, sí, de una manera pervertida, violenta, corrupta, pero trajeron el mensaje de que hay un Cristo. De una manera idolátrica, pero trajeron la Biblia, el mensaje. Y luego la iglesia reformada o protestante, llámese iglesias de garaje como una de estas. Esta es considerada una iglesia de garaje. Esta, hermanos, ¿viste? Es una casa. Esto no es un templo como tal. Esto es una casa adecuada para reunirnos. Se llama iglesias de garaje. Esto era un garaje, aquí era la sala, pero es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Sea un garaje, sea una casa, no es un templo, pero es un lugar donde está la presencia de Dios y se predica la palabra de Dios. En Colombia no hay rincón donde no se haya llevado la palabra de Dios. Y eso se vuelve algo ordinario. Usted le habla a tantas religiones que hay en nuestro país y conocen quién es Jesús. Es un hombre histórico, es un profeta, es un salvador. Oyen la palabra de Dios. Hoy a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, se transmite la palabra de Dios. Y eso es algo ordinario. Algo ordinario. Luego encontramos en el versículo 2. Y vio ¿quién? Jesús. 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Cómo se llamaba el lago? Genezaret, acompáñenme. Y los pescadores estaban ahí. Y dice, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes? Esos pescadores. Ahora bien, hay una multitud escuchando el mensaje. Hoy en día se escucha de todos los medios masivos de comunicación el mensaje de la palabra. Pero nos dicen que hay unas personas ocupadas. Así como usted cuando escucha la palabra le dice, oye, desocupado, dedícate a trabajar. Ocurre eso.
Y dice que estos hombres pescadores tienen un nombre. Hay uno que se llama Simón y hay otro que encontramos ahí que también luego los otros evangelios amplían. Dice, eran pescadores, habiendo descendido de sus barcas, lavaban sus redes, sus equipos de trabajo, sus redes. Y dice, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Primero encontramos este pescador que está ahí entretejiendo sus redes, sus herramientas de trabajo. Jesús le pide que le permita utilizar su barca para él seguir enseñando, predicando. ¿Le parece algo muy similar cuando nosotros hacemos el altar familiar? Cuando nosotros oramos en nuestro devocional familiar. No hace mucho un niño le decía a su mamá, a su papá y a su hermano: ¡ay, ya tanto de leer la Biblia, ya tanto de orar! Porque muchas veces eso se vuelve algo ordinario, algo repetitivo y no vemos respuesta. Para muchos el congregarse por costumbre se vuelve algo ordinario también. Algo en la cual no vemos respuesta ni cambios significativos en nuestra vida. En la cual seguimos con la enfermedad, con la carencia material, con los problemas familiares y nada pasa. Y abrimos en nuestra casa un grupo de oración y nada pasa. Y evangelizamos y nada pasa. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué seguimos en lo ordinario? Y nos sigue diciendo la Escritura sobre ello. Sentándose enseñaba desde la barca. ¿Quién? Jesús. Desde la barca que pertenecía ¿a quién? A Simón. A Simón hasta ahora. A Simón. Y usted muchas veces dice: Señor, he prestado mi casa para que sea, y no veo nada. Y enseña, y aquí la Escritura no nos especifica qué estaba enseñando Jesús. Porque así ocurre. Pasan mensajes tras mensajes, prédicas tras prédicas, y nada pasa. Y nada sucede. Luego encontramos lo que nos dice en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. Usted puede investigar. Ahora, ubiquémonos en el contexto histórico. ¿Qué era bogar mar adentro? Ahí nos habla de el lugar de Nazaret, que es el mismo de Galilea, ¿sí? Es en el cual hoy en día, y siempre ha sido así, se vuelve como un mar, como tal. Es el lago. Y hay tempestades en el lago. Era una distancia que hoy en día se considera 5 kilómetros de la orilla. Imagínense, 5 kilómetros, o lo que se llaman aguas profundas. Aguas profundas, en la cual el calado, es decir, la profundidad, amerita un esfuerzo. Y dice bogar. Bogar es ir en contra de la corriente, ir más allá de donde habías estado. Este mensaje hasta ahí siempre se ha dado. Siempre se ha dado. Y ha sido de gran edificación, consolación y exhortación. Pero el Señor nos quiere enseñar de pasar de una vida ordinaria a una extraordinaria por la palabra de Dios. Y todo el pasaje nos ilustra lo que Él nos quiere enseñar. Es decir, este no es el versículo claro, como muchos lo han tomado. Boga mar adentro. El bogar mar adentro me hizo venir acá, a Fusagasugá. Salir de Bogotá para venir acá. Bogar mar adentro. Pero este mensaje ya fue dado. Dios hoy nos quiere hablar de pasar de una vida ordinaria a una extraordinaria. Y sigue diciendo, en la cual le responde:
Dice, echad vuestras redes para pescar. No solamente vas a hacer algo que ya va a ir más allá de tus fuerzas, sino que es para pescar, para hacer lo que tú sabes, tu oficio, pescar. Y no le dice para que intentes, sino porque vas a lograr. De bogar para adentro va a tener un fruto. Pero ahí no nos vamos a quedar. Dice el versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos ¿qué? Estando trabajando. Y nada hemos ¿qué? Pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y ahí es donde va a estar el versículo clave. En tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Amados, una vida ordinaria. En primer lugar, Simón estaba en el lugar indicado. Él no estaba en un desierto pescando. No estaba en un charquito. Estaba en un mar. Lugar adecuado. Pero eso nos hace tener una vida ordinaria. Pero también encontramos que él tenía las herramientas adecuadas, una red. Pero eso también nos hace tener una vida ordinaria. Nos dice la escritura que él le dice, toda la noche se esforzó. Él tenía el ánimo y la motivación adecuada. Pero eso nos hace también ser personas ordinarias. Nos dice la escritura que él dijo toda la noche, ¿qué? He trabajado. Los que saben de pesca saben que la noche y la madrugada es la hora adecuada para pescar porque los peces resoban. Están tranquilos, están ahí en la superficie. ¿Y qué dice la escritura? No. Tenía el tiempo adecuado, lugar indicado, motivación adecuada. Pero eso nos hace ser personas ordinarias. Luego también nos dice la escritura que Jesús le dice ahí esa palabra, ponga mar adentro. ¿Cómo así? Si yo estoy cómodo en este trabajo, que aunque me alcanza o no me alcanza el dinero, es mi vida. No, yo estoy bien con esta vida de familia, tengo mi esposa, mis hijos. Pero el Señor dice, ponga mar adentro, ves más allá de esa vida cómoda, de esa vida en la cual no lo vas a hacer en tus fuerzas inicialmente. Sí, inicialmente vas a tomar el remo, vas a tomar para ir en contra de la corriente, pero Él dice que vas a pescar. Pero no solamente te dice que va a pescar, porque ese es el mensaje de la falsa prosperidad, en la cual te dice que tú nunca te vas a enfermar, en la cual dicen que nunca vas a ser pobre, en la cual dice que no vas a tener carencias. Sino que el Señor dice más allá. Le dice a Simón, y es el versículo clave. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado. Señor, yo soy un buen trabajador. Yo hice toda mi parte. Yo soy un buen padre, un buen esposo, pero no veo solución de los conflictos en mi casa. Usted dirá, pero ahora el Señor dice sobre ello. Dice, hay en este mensaje en la cual, mas en tu palabra echaré la red. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo en la palabra de Dios. Hágalo dirigido por la palabra de Dios. Ya no por lo que escucha, sino por lo que vivencia de la palabra de Dios. Mas en tu palabra. ¿Y cuál fue la palabra de Dios? Vamos a recordar, de Jesús, perdón. En la cual Jesús le dijo en el versículo 4, boga mar adentro, echa vuestra red para pescar. Señor, tú dijiste que viniera no en el lugar de siempre, en la cual de noche, porque no era la hora. Ahora cambiémoslo. Lo extraordinario. Jesús le está diciendo que bogue mar adentro no es la hora indicada. No era la hora indicada. No era la hora indicada. No era la hora indicada. Era la hora en la cual pasan de transporte para transportar. Y cuando hay vehículos
Desde el punto de vista fluvial, los peces se esconden o se van para otros sectores. No era la hora indicada. Y Dios no está limitado a tu hora indicada. Él está dando un tiempo en el cual Él va a responder a tu sanidad, a suplir tu necesidad. No es de la manera ordinaria como te enseñaron. Es según lo que Dios ha dicho para ti. Por eso, aunque no era la hora indicada, Pedro dijo, pero por tu palabra lo haré. Echaré la red. Pero también encontramos, mis amados hermanos, lo que sucedió, dice la Escritura sobre ello. En el versículo 6, y habiendo hecho, es decir, lo llevó al acto, hechos, acción. ¿Encerraron qué? Versículo 6, acompáñeme. Gran cantidad de peces. Hasta ahí vamos bien. Sí, Pedro pudo decir, oh, sí, hay momentos, esto fue suerte. No, aquí no hay azar. Dios no juega a los dados. Y sigue diciendo el versículo 6, pero ¿y su red qué? Se rompió. Lo que él tenía como herramienta de lo ordinario ya no sirve para lo extraordinario. Ten cuidado cuando quieres vivir una vida extraordinaria siguiendo los instrumentos ordinarios. Es que voy a predicar la palabra, ese mensaje ya yo me lo sé. Ni siquiera necesito orar. Estás en lo ordinario. Se te va a romper la red. Vas a quedar avergonzado. El Espíritu Santo no respalda comida recalentada. Es pan fresco. Palabra fresca para tu vida. Al día. Porque las necesidades son diferentes. Y dice que se rompía. Esa misma con la cual Simón, Pedro y los que estaban ahí la habían utilizado muchas veces y habían tenido grandes pescas, pero esta vez se rompe. En tu vida extraordinaria por la palabra de Dios, muchos van a decir, uy, el pastor algo o se ganó el baloto o está robando los diezmos. Vuelvo y les aclaro, amados, esto no se llama de prosperidad. Porque la red se va a romper, quiera usted o no. Dios va a dar respuesta a su enfermedad, quiera usted o no. Porque es en su palabra, no es en la tuya. No es un mensaje elaborado, es por lo que Dios tiene para tu vida. Y sigue diciendo, mis amados, sobre ello. Entonces hicieron señales ¿a quiénes? A los compañeros que estaban en las otras barcas, para que viniesen a ayudarles. ¡Qué hermoso! Cuando Dios a ti te responde y ese testimonio no solamente llega para tu familia, sino sale del país el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo bueno que Dios ha sido con tu vida. Y sigue diciendo a otros para que también hiciesen parte de esa gran pesca, dice la Escritura. Y luego para ayudarles y vinieron y llenaron ambas ¿qué? Barcas. Llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? Que se hundían del peso de las dos barcas se hundían, pero no se hundieron. No. ¿Conoce usted muchas veces que usted ha dicho, Señor, no merezco esto, Señor, wow, tantas cosas? Y usted va a sentir así, Señor, no es que lo merezca, es que yo he decidido, ¿sí?, responderte a ti. Hermanos, miren, esto es tan complejo porque no es algo de lo cotidiano, lo ordinario es lo cotidiano. Que usted, por la fe en la palabra y en el poder de Dios, ore por un enfermo y se sane de un dolor de cabeza. Por la misericordia de Dios, por la voluntad de Dios.
pero que hayan dos personas enfermas de la misma enfermedad, sea dolor de cabeza o sea un cáncer, y solamente uno se sale y el otro no. ¿Qué va a hacer usted? Empezar a juzgar, es que esa persona no tuvo fe. Cuidado, tenga cuidado. No es que a él sí oye y no, tenga cuidado. A Dios no le podemos decir qué haces. Usted enfóquese, encamínese por la palabra de Dios, lo que Dios ha dispuesto para su vida. No mire al otro de lo que Dios quiere hacer en la vida del otro, sino en lo que Dios tiene para usted. En pocas palabras, no cuestione a Dios. Ay, ¿por qué al otro sí, yo no? Eso se llama vulgarmente envidia. No, hermanos. Dele gracias por lo que Dios tiene para usted, que es bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Sabemos lo que dice Santiago, que toda buena, ¿qué? ¿Y todo qué? ¿Viene de quién? El Padre de las luces. De gracias a Dios. Prepare su corazón por la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que nos decía el versículo 1, que esa multitud se acercaba para oír la palabra de Dios. Vivir por la palabra no es recibir información de ella. Hay gente que maneja mucha información, por eso llevan una vida ordinaria. Mucha información, pero no hay transformación. ¿Y dónde encontramos eso? Sigamos leyendo y con eso voy a estar concluyendo. Dice de la siguiente manera: y viendo esto, Simón Pedro, transformación, ya no le llama Simón solamente, sino Pedro. ¿Cayó de qué? De rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor. Reconocimiento de aquel que por la palabra, no de oídas, sino vivida, había respondido a su necesidad. Cuando vivimos de oídas, es que yo sabía que el Señor me iba a bendecir. Es que yo sabía que Él es bueno. No te arrodíllate, humíllate, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque mi corazón, Señor, se ensancha de gratitud frente a esto que me has provisto. Gracias por estos alimentos. En la cotidianidad, Señor, te doy gracias por los alimentos. Señor, por lo gracias. Ordinario. Hay transformación. Aquel que le dijo: yo he hecho las cosas correctamente. Simón, el Señor le dice: eso es lo ordinario, eso es lo cotidiano. Ahora yo te voy a transformar a través de una vida extraordinaria por mi palabra. Amén. Y encontramos entonces 1, humillación; 2, reconocimiento. Y ese reconocimiento es de 2 vías. El reconocimiento personal: soy pecador. Señor, tú eres Dios. Aunque yo soy un pescador con experiencia. Aunque lo hice en el tiempo correcto. Aunque lo hice en el lugar correcto. Aunque bogué mar adentro. Porque lo hice por tu palabra. Por tu palabra. Apártate de mí, no merezco, pero tú me amas. Y dice la Escritura, en la cual concluimos: porque soy hombre pecador, porque por la pesca, por ese obrar extraordinario de Jesús que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora. ¿Desde cuándo? Desde ahora, enseguida. Desde este momento, hermanos. Si hay áreas de su vida y de la vida mía que han estado solamente andando en esa vida cotidiana,
El Señor quiere que en este momento haya un cambio. Serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Aquí hay unos significados importantes sobre eso que es importante sobre él. Cuando habla ahí que dejaron todo, quiere decir que ya no le dieron más importancia a eso, que era eso que le daba esa vida ordinaria, esa vida cotidiana, de lo que ahora habían experimentado con Jesús, por haber creído al mensaje, a la palabra que había dado Jesús. No a la enseñanza, a la palabra que él había dado personalmente. ¿Sí? Boga mar adentro para pescar. ¿Qué mensaje Dios tiene para tu vida? ¿Qué palabra tiene para tu vida, para tu necesidad? ¿Cuál? Si usted lo cree, como lo creyó Pedro y lo creo yo, cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios, amado Señor, estoy cansado de hacer las cosas de manera buena y correcta, pero no por tu palabra. No solamente hacerlas por lo que oímos, sino por lo que tú has dicho que hagamos, Señor. Señor Dios, te lo imploramos, Padre Santo. Tú no le dijiste a Pedro ni a los que estaban ahí que lavaran las barcas, no. Tú le dijiste, boga mar adentro, ves a aguas profundas. ¿A qué lugar, aparte del que hemos estado, tú quieres que vayamos? ¿Qué decisiones diferentes a las que hemos tomado de manera cotidiana y las cosas siguen siendo iguales o peores? Y escuchamos tu palabra como esta multitud, pero también prestamos nuestra vida o nuestra casa o venimos a la iglesia para escuchar tu enseñanza, pero todavía las cosas siguen igual o peor. Pero ¿qué palabra tienes para cada uno de ellos como para mí? A Pedro le dijiste, ve más allá de donde has estado. Ve más allá a pescar. Tal vez a alguno de los que están acá tú le estás hablando de sanidad. Sanidad física, emocional o económica. Pagar deudas, saldar deudas de una manera extraordinaria. Saldar deudas, pagar deudas. Tal vez a algunos le estarás hablando de que no va a haber un ambiente de contienda en sus casas, en sus hogares, sino que el príncipe, el que tiene la primacía en el hogar, va a traer esa paz y desarmar el corazón de odio, resentimiento y amargura. Tal vez, Señor, la respuesta es mejor condiciones laborales y salariales. Tal vez para otros es, oh Dios eterno, cambiar de lugar de residencia y abrir otro lugar de trabajo. Cual sea la respuesta, si es tu palabra, si es en tu voluntad, caminaremos sobre ella. Si no, oh Dios, no permitas que nos distraigamos, pero no podemos continuar en el continuismo cotidiano, sino en lo extraordinario por la palabra tuya, por la palabra tuya. Esta iglesia crecerá por tu palabra, no por el mensaje. Señor, que a oídas lleguen, sino por tu palabra, por el mensaje personal que tú tienes a cada uno de los que llegan y pasan por el frente de este lugar. Por tu palabra habrán sanidades, habrá recursos para esta congregación. Por tu palabra, Señor, se abrirán puertas de trabajo. Por tu palabra, Señor, Dios eterno, habrán reconciliaciones. Por tu palabra, Señor,
Oh Dios, los vecinos, Señor, no solamente oirán de oídas, sino que te conocerán personalmente por tu palabra. Para gloria y honor tuyo, Señor, te lo pedimos. Ahora y siempre, en el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.